entiendo ahora que el grave problema en el cual entra Adán tiene que ver con que dejó de creerle a Dios. Deja de creerle a Dios. Entonces, una persona que ha estado creyendo, en el caso de Adán, más de 100 años, y deja de creer, ¿cuál es el nombre que debiera recibir? ¿Creyente o incrédulo? Incrédulo, por lógica, por supuesto. Entonces, eso es lo que me llevó a motivarles a que ustedes estudiaran y analizaran el libro de Juan y pudiesen ver cuántas veces ustedes consiguieron la palabra o el verbo creer. ¿Por qué razón? Porque lo que le desgració la vida a Adán, y así nos las desgració a todos, fue que él dejó de creerle a Dios. Él se hizo incrédulo. Entonces, cuando analizamos el libro de Juan, podemos ver que la primera vez que aparece el verbo creer conjugado es en el 1:7. Cuando me dice que Juan el Bautista vino dando testimonio de la verdad, hablando de Jesús, para que todos creyesen por causa del testimonio que Juan estaba dando. En el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese ser hecho es que no éramos. Ahora, si seguimos analizando, podemos ver por allá Juan 3:16, que es uno de los textos que universalmente se lo sabe el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 18 dice una gran verdad central. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no cree. Entonces, ahí yo puedo entender que ese pecado, el que me reseña el 18, era el que nos llevaba a nosotros a la perdición. Es más, estudiando y analizando hace poco el material de Sanidad en Cristo, el apóstol Pablo en la carta a los romanos me dice y me habla de que Adán con un solo pecado nos desgració la vida. ¿Sí? Lo dice Romanos. Si usted no lo ha buscado, trate de buscarlo. Se lo di fácil. En el libro de Romanos usted va a conseguir que con un solo pecado nuestra vida fue desgraciada. Ahora, ese pecado es de índole espiritual, que es el otro detalle. ¿Hay pecados de índole espiritual? Sí. ¿Y pecados de índole social y moral? Claro que sí. Cuando nosotros vemos en la Escritura la palabra los pecados, ¿me está hablando en plural o en singular? Plural. ¿Sí? Plural, más de dos. Cuando me dice el pecado, me está hablando de uno. Una de las cosas que yo analizaba en el texto sagrado es que el pecado que introdujo Adán en la raza humana, el pecado que introdujo el diablo en la raza humana, específicamente en Adán, lo trae de donde él venía. ¿De dónde venía el diablo? Del mundo celestial, de lo que conocemos técnicamente como el mundo cosmogónico, porque nosotros vivimos en el mundo cosmológico. ¿Estamos claros en esa? Ok, resulta que él trae desde el mundo espiritual el pecado y lo introduce en la raza humana. Por lo tanto, ese pecado vino del mundo espiritual. Ningún humano, ningún natural estaba en la capacidad, en la posibilidad de salirse, de quitarse el pecado. Por lo tanto, el escritor, si mal no recuerdo, Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía, ¿sí?, y amontones jabón sobre la mancha de tu pecado, nunca podrás ser quitado, porque no estamos hablando de algo biológico, estamos hablando de algo espiritual. Entonces, alguien espiritual tenía que venir para destruirlo. Ahora vino, sí. ¿Lo destruyó? Sí. ¿Por qué lo destruyó? Porque él, antes de venir, se llamaba el Verbo. ¿Sí? Y parte de su naturaleza es creer, es fe, que es el tema que estamos comenzando a desarrollar. Él vino creyendo, el Verbo se hizo carne creyendo que podía vencer el pecado. Se hizo niño, se mantuvo creyendo. Se hizo adolescente, se mantuvo creyendo. Se hizo un joven, se mantuvo creyendo. Se hizo un adulto joven, se mantuvo creyendo. Desarrolló su ministerio creyendo.
hizo todas las hazañas que se dieron en su ministerio creyendo. Cuando ya sabía que le tocaba entregar su vida, dijo en una ocasión: voy a entregar mi vida, nadie me la quita, yo la coloco para volverla a tomar. Eso se llama fe. Le habló a los discípulos en varias ocasiones que él iba a resucitar. Nadie de los hombres que habían pisado tierra que hubiese muerto había vuelto a resucitar para no morir jamás. Eso solamente se dio en Jesús. Eso se llama fe. Entonces, por esa razón, el pecado no se pudo enseñorear de él. El caso es que Jesús muere cargado o imputado de pecado. Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Él pagó la deuda que usted tenía con Dios para que usted y yo fuéramos libres. Ahora, Él viene y nos deja el camino abierto. Él viene como el único puente o el sumo pontífice entre Dios y los hombres. El vicario es el contrario al sicario. El sicario quita la vida, mata, y el vicario da la vida. Jesús, con su muerte y su resurrección, nos dio vida. Y una de las cosas que también le dije a los estudiantes de esta escuela, y le digo en cada lugar: comenzamos, aparte de buscar la palabra o el verbo creer conjugado todas las veces que lo consigamos en el libro de Juan, más de 100 veces, hay que buscar también la palabra vida eterna, porque la palabra vida eterna, lamentablemente, para parte del liderato y del pastorado, se les perdió en la Biblia y aparece más de 20 veces dentro del libro de Juan y de las epístolas la palabra vida eterna, porque según el final de Juan 3:16 dice el texto: para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué nos dio él? Vida eterna. ¿A través de qué? De la fe. Ahora, Jesús, con su muerte y resurrección, destruyó el pecado y destruyó las muertes. Y eso lo hizo por su acción de fe. Ahora, el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo se cumple esta profecía de Habacuc 2:4? Donde dice: el justo por la fe vivirá. Comienza con la vida de Jesús sobre la tierra y continúa con la vida de los hombres y las mujeres que determinaron creer en Jesús, que determinaron entregarle su vida a Jesús. En otras palabras, el creyente permanecerá y se mantendrá firme es a través de la fe. No es decir, lo que nos sostiene a nosotros dentro del mundo cristiano no son las labores o ejercicios que nosotros hacemos, tales como orar, ayunar, vigilar, congregarnos. No, a nosotros nos sostiene es Dios a través de su palabra en fe. Ahora, cuando hablamos de la fe, debemos de estar claros que está la fe de Dios y está la fe suya y está la fe mía también. ¿Sí? Es decir, la fe de Dios es una y la fe de nosotros es otra. Ahora, la fe que nosotros tenemos es producto de la de Él. Amén. Ahora, solamente por la fe es que se pueden alcanzar las metas que se nos han encomendado como hijos de Dios. En Hebreos 12:1 se nos hace un llamado a emprender una carrera para alcanzar una meta, un objetivo que otros ya alcanzaron por la fe. Entre las armas que Dios le entregó a la iglesia, la fe es la de mayor vitalidad, ya que de ella dependen todas las demás. Y esto lo podemos entender tomando en cuenta el término sobre todo, que aparece en Efesios 6:16, donde se indica gramaticalmente que las otras armas dependen de la fe. Según primera de Juan 5:4, la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas del diablo y ante el mundo. Una de las cosas que debemos preguntarnos es cómo se puede vivir en fe si no se tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma
para tratar de destruir a la iglesia. Reitero, ¿cómo puede un creyente vivir en fe si no tiene conocimiento de ella? Muy importante estudiar y analizar este material para que tengamos conocimiento qué es la fe y podamos saber si tenemos fe o qué es lo que tenemos. Hay un principio que está establecido en la palabra. Dice que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso está en 1 Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. Reitero, la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Ahora, Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice lo siguiente: que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Él está hablando de su nación, de la nación de Israel. En este caso, no exactamente es que esa nación no tenía conocimiento, es que los hombres y las mujeres que estaban encargados de llevar y difundir el conocimiento, en este caso, los sacerdotes, no difundieron, no llevaron el conocimiento como debían de haberlo llevado. Por esa causa, ellos también fueron desechados del sacerdocio. Por esa causa, Dios se olvidó de sus hijos. Por esa causa, los asirios, que fue la primera nación que invadió a Israel, los invadieron. Luego lo invadieron los babilonios, luego lo invadieron los persas, y así sucesivamente. Todos los imperios que han estado sobre la tierra han invadido a Israel. ¿Por qué todos los imperios que han estado sobre la tierra? Y todavía falta una invasión más. Por culpa de ellos, por causa de haber abandonado el texto, por causa de haber abandonado la ley, por causa de haber abandonado a Dios y a su pensamiento, que es su palabra. Ahora cuídese usted y cuídeme o cuídese yo también mismo, porque por esa causa, así como Israel fue invadido, nosotros también podemos serlo, por causa de abandonar a Dios y su palabra. Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ahora, lo que me llama la atención es esto: ¿Israel dejó de ser Israel cuando fue invadido? No. Cuando fue llevado cautivo, no. Cuando fue destruido como nación, dejó de ser Israel, no. Siguió siendo Israel, pero invadido, pero cautivo, pero esclavo. ¿Qué le estoy diciendo yo a usted? Si usted se descuida en el conocimiento de Dios y en la palabra, usted puede sufrir graves momentos de destrucción de los planes de Dios con usted, y usted puede llegar a estar cautivo, no dejar de ser cristiano, no dejar de ser hijo de Dios, pero no disfrutar de esa libertad, no disfrutar de la bendición de ser libre, no disfrutar del propósito de Dios y vivir siendo hijo como un mendigo, siendo pueblo como si no lo fuera. Según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. La verdad trae todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de destrucción? Construcción. ¿Qué es lo contrario de cautiverio? Libertad, de la cual gozamos nosotros ahorita, hoy en día, de la libertad de la salvación. Amén. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde está registrado eso? Juan 8:32. Nota, donde hay libertad no está, donde no hay libertad no está la verdad. Donde no está la verdad no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento no hay visión. Donde no hay visión no hay iluminación. Donde no hay iluminación no hay revelación. Y donde no hay revelación no está la palabra. Y